¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Nuestra séptima temporada ya en Infogate.cl. Infogate, un medio independiente que intenta entregarle análisis, perspectiva y reflexión en torno a lo que es la realidad política, económica y estratégica de lo que sucede en el mundo, en la región y, por supuesto, en nuestro país. Agradecemos a Mundo TV a través de Cable Mundo que nos lleva a nuestra señal y nos permite estar con ustedes en su hogar desde Antofagasta hasta Los Lagos. También a las otras plataformas de TV cable que repiten nuestras emisiones, y ahí recordamos a Telecauquén, en Ñublevisión, con quienes ya tenemos una larga data de relación para poder entregarles nuestro contenido, y por supuesto Radio Longuén de Concepción. Sin lugar a duda, Infogate, que es un medio independiente, y nosotros agradecemos su apoyo, y tratamos de poder entregarle algo adicional para que usted tenga una visión, yo diría, no sé, más objetiva de lo que sucede. Y si eso nos quiere seguir, síganos en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, en Facebook, en YouTube y por supuesto en Instagram, en Threads, que es la nueva red social, ¿no es cierto? Y donde usted nos puede dar un like. El like es fundamental porque es lo que nos hace tener mayor visibilidad en todo lo que es este mundo digital del cual estamos rodeados y que vive en nuestros dispositivos. Entonces, es muy importante. Pero si usted quiere hacer un regalo, yo le diría, digamos, aprovechando todo lo que está pasando a nivel mundial y que lo vamos a conversar ya a continuación, yo diría la posibilidad de regalar un lingote. Sí, pero un lingote pequeño. Hay de distintos digamos, tamaños, pero un lingote pequeño de una onza de oro que está libre de impuestos y que usted lo puede regalar a su nieto, a su nieta, a sus hijos, a su pareja, a su esposa, a sus amistades, a un ser querido. Sin lugar a dudas es una buena inversión y eso lo puede hacer en Joyería Aurus. Aurus está presente desde Arica a Punta Arenas, tanto en locales físicos como a través de la página web que usted ve en la pantalla. Y ahí usted puede comprar esa onza de oro. El oro que no se desvaloriza es una inversión, es un buen regalo, ¿no? Y lo puede usted transformar en dinero cuando quiera. Por lo tanto, si tiene algún recurso económico adicional que no sabe qué hacer con él, inviértalo en oro, porque es una buena opción y Auro lo va a ayudar en todo eso. Justamente, bueno, hablar sobre lo que pasa en el mundo es empezar a hablar sobre escenarios que a ninguno de nosotros nos gusta conversar ni ver, porque pareciera ser que hay una tercera guerra mundial a portas, por llamarle tercera guerra mundial, pero la conflictividad a nivel global está presente a nivel de cada país y entre los países y en los hemisferios. Y eso, sin lugar a duda, merece una conversación. Bueno, para eso, y ver lo que pasa en América Latina también, tenemos a un amigo en la casa y un gran amigo personal, además de hace muchos años, décadas, me atrevería a decir, lamentablemente, el tiempo pasa inexorablemente, No hace, que es Juan Bélico. Juan no Bélico hace falta es confesar investigador tanto, no hace senior. falta confesar tanto. Así es, como investigador senior del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera. Es miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de Argentina, el famoso CARI. Es miembro también del International Institute for Strategic Studies, bueno, y de muchas otras sociedades. Y asesor a nivel global tanto de organismos internacionales como son Naciones Unidas, el PNUD, los centros estratégicos. Y bueno, a él lo llevan entre Medio Oriente, Europa Central, América Latina, por cierto, Asia, bueno, y de hecho, bueno, él ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Eurosocial, PNUD, etcétera, la OEA. Bueno, estabas en Kazajstán, según me decían, ¿no? Sí, acabo de regresar de Asia Central. Ellos están descubriendo lo maravilloso que es estar en el medio de la ruta entre un gran productor de drogas y proveedor de armas ilícitas y los mercados que más los consumen, Europa Occidental en este caso. Entonces, Asia Central, una región exsoviética, 5 países soviéticos, están padeciendo los efectos del derrame del fin del conflicto de Afganistán, con todo lo que supone de armas, más todo lo que es narcotráfico, ¿no? Están incurriendo en el consumo de drogas. Están pasando lo que nos pasó a nosotros hace 20 años, que nosotros nos conformábamos y nos regodeábamos diciendo que solamente éramos una zona de tránsito, que no había consumo. Bueno, eso demostró ser una falacia, un error, porque por donde hay tráfico siempre termina habiendo consumo, ¿no? Sí, pues se va consolidando el Y mercado. ellos están pasando por esta historia. Sí. Juan, ya vamos a volver a eso, pero digamos, quisiera empezar por, Dale. eh, a ver, Macron hace una semana atrás, 2 semanas, y lo he vuelto a repetir, mencionó la idea de mandar tropas a Ucrania para poder enfrentar a Rusia, señalando de que Rusia no podía ganar esta guerra porque si no Occidente estaba en peligro.
lo cual pasaba a ser coincidente con el establishment de Estados Unidos que considera a Rusia una potencia imperial que lo que quiere es expandirse. ¿Ya? Pero contrario, como al lado de eso está Putin, que en los tres últimos discursos ha señalado que no le interesa expandirse, sino que cautelar la identidad rusa y que Ucrania es parte de esa identidad rusa y por lo tanto no quiere que nos molesten. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, hace unos días atrás, señaló que la solución es fácil, como propuesta de paz, dividir a Ucrania, una parte para Polonia, otra parte para Hungría, otra parte para Bielorrusia, la que le corresponde a Rusia, por supuesto. Pero Ucrania la verdad es que debería desaparecer porque la verdad es, en Ucrania es el problema. Digamos, y los ucranianos tienen diversas identidades culturales que podrían claramente volver a lo que ha sido la historia. Y entre medio está la idea de que Rusia puede generar un ataque nuclear. Con ojivas nucleares, bombas tácticas, etcétera. ¿Cómo se ve la situación desde tu perspectiva? Porque yo sé que mantienes, digamos, un ojo permanente en todo ese conflicto. Bueno, como sabes, mi madre es ucraniana y mi padre es ruso, así que me Sí. atraviesa el problema por mi familia de lleno. Además, mi madre es de Kharkov, una de las ciudades más bombardeadas por Putin en este momento. Pero bien, mira, sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que Putin ya perdió credibilidad. Hombre, que vino prometiendo que nunca iba a invadir Ucrania hasta que un día la invadió. Entonces, esto de que no quiere expandirse, efectivamente, parecería ser la lógica, pero parece que la lógica no es algo que Putin maneje muy certeramente. Putin ya está en sus últimos años de vida, por decirlo de alguna manera, con lo cual ese es un horizonte poco probable y la verdad es que entrar en una confrontación frontal, directa con la OTAN no es un escenario razonable, aun cuando algunos actores dentro de la OTAN están jugando con ese riesgo, con ese peligro. Caso Alemania, con los planes que se revelaron hace un par de semanas, y las declaraciones muy poco afortunadas de Macron, que generó un revuelo en toda Europa porque todos los países están diciendo de qué está hablando este loco, ¿no? O sea, salir con ese argumento es peligrosísimo cuando a Ucrania se le ha hecho saber muy claro que fierros todo lo que quieras, pero carne humana no. Esto no hay cabida. Ahora, respecto de la división de Ucrania, bueno, esto no es nuevo. Esto ya lo venía pregonando en su momento, bueno, no en los repartos en los que se está planteando, como eufemísticamente o de manera sarcástica lo mencionaron en el Kremlin la semana pasada, sino tanto Kissinger como John Mearsheimer venían proponiendo o venían diciendo que efectivamente esto es un territorio que históricamente es ruso, prorruso, se siente ruso, con lo cual mantenerlo, forzarlos a vivir en una Ucrania que además no los quiere es un problema. Es cierto que Polonia tiene apetencias territoriales sobre parte de Ucrania, hay una parte de Ucrania occidental que ha sido parte de Polonia en algún pasado, pero la verdad es que si nos ponemos a revisar los pasados de los países de Europa, no hay ninguna frontera que quede en pie. De manera que abrir esto es abrir una caja de Pandora de respuestas interminables. Para darte un ejemplo, Hungría, digamos, después de la disolución del Imperio Austrohúngaro, los húngaros te dicen que en cualquier lugar de la frontera donde te pares, los 100 kilómetros siguientes del otro lado son todos húngaros. Y de alguna manera eso es cierto. Lo que pasa es que también eso ocurre entre Polonia y Alemania, entre Bélgica y Francia, y así sucesivamente. Quizás la única frontera estable es la de Francia, entre Francia y España, salvo el pequeño problema de Cataluña y el problema del País Vasco, que reivindican territorio de los dos lados. Entonces, yo creo que se está abriendo un camino muy peligroso en esta materia. Vos sabés que si hoy por hoy reconociéramos los independentismos a nivel mundial, si googleas hay mapas que te dicen los nacionalismos del mundo, hoy en vez de tener 200 países tendríamos 600. Y esto francamente es una locura porque yo te diría el 90% de esos países serían económicamente inviables. Es lo que vemos en África, lo vemos en el Caribe, vemos en Centroamérica y demás. Entonces, esto es un problema bien complejo, ¿no? Sí, no, no, digamos, sin lugar a dudas. ¿Qué tanta incidencia puede tener el proceso, digamos, de campaña presidencial en Estados Unidos? Porque Trump promete, digamos, yo llego 24 horas a la guerra. Biden y el establishment demócrata, digamos, dice, bueno, que necesitamos un enemigo porque ese enemigo nos permite mantener la economía blindada en cierta forma, aumentar la deuda sin que se nos critique, pero a su vez también negociar con China. ¿Y cómo ves tú la relación entre este proceso de campaña presidencial en Estados Unidos, lo que pasa en Ucrania? Bueno, yo te diría,
Trump sería bueno para la paz mundial porque acabaría con la guerra definitivamente, no porque él vencería, sino porque sencillamente diría, esta no es mi guerra, es una guerra de los europeos y los europeos quieren continuar, que la continúen, los europeos no la van a continuar, no tienen con qué, ni tienen voluntad de hacerlo. Pero sería muy malo para Estados Unidos. Ahora, para el mundo, ¿qué significa que Estados Unidos se desvanezca frente al crecimiento, yo te diría, desmedido de China? Y es una incógnita, yo diría, de alto riesgo, ¿no? Ahí es donde estamos en este momento. ¿Qué más? ¿Cuál es el rol de China? O sea, tú lo mencionas, pero también está India, que aparece como un gigante silencioso, que poco a poco tiene cada vez más peso a nivel global. Tú has estado en Asia Central, Sí. digamos, se conoce, y ahí hay una cantidad, o sea, digamos, India, por ejemplo, con el tema de Cachemira, se enfrenta con China, se enfrenta con Afganistán, o sea, es decir, hay ahí un tema, un polvorín, está Pakistán con toda su capacidad nuclear, ahí hay un polvorín, pero China mantiene, pareciera ser, sus planes quinquenales, tranquilo, como que expandiéndose, ¿no? Viendo un poco cómo viene la marea para poder seguir navegando. Mira, yo te diría, lo que es sorprendente de China es que por ahora, yo no sé si eso no cambia, pero por ahora no está jugando en clave geopolítica diplomático-militar, si quieres llamarlo así. Hoy está jugando más en el campo de la economía, del comercio internacional y de la tecnología. Entonces es una especie de juego simétrico. Ahora, si esto eventualmente puede evolucionar y convertirse en una situación bélica, y no sé, a- si uno se pone frío y deja de lado cierta cantidad de prejuicios que uno tiene con el tema, yo te diría, China tiene reclamos territoriales muy específicos con países, son forma de decir, Hong Kong, Taiwán, porque indica que, o sea, reivindica que eso es su propio territorio. Ahora, por otro lado, tiene la famosa historia de la línea de los 9 puntos, donde reivindica el mar de China y todo lo que está alrededor. Hay otro pequeño detalle, China tiene fijada una sola frontera externa acordada, en todas las demás tiene reclamos territoriales, que es concretamente con Kazajstán. Ahora, con Kazajstán, curioso, porque firmó el convenio con el que es actualmente presidente de Kazajstán, Tokayev, antiguo canciller. Cuando era canciller Tokayev, firmó un convenio con China. Lo curioso del dato es que Tokayev es de origen chino. Pero bueno, más allá de esto, es la única frontera fija que tienen. O sea, el único país con el que China tiene un convenio final de fronteras consolidadas, reconocidas por ambas partes como sin reclamos mutuos, es con Kazajistán. Con todo el resto de los vecinos tiene problemas. Entonces, si esto a largo plazo, después de, supongamos que avance sobre Taiwán y sobre Hong Kong, si va a haber más problemas de los demás territorios, y no lo sabemos. Singapur es otro caso. Entonces ahí yo creo que estamos en una situación bien compleja donde no sabemos cómo va a evolucionar. Ahora, insisto, China hoy por hoy está jugando en otra clave. Hoy está controlando, está buscando controlar las cadenas de suministro, supply chain de todo el mundo. Digamos, de los 120 puertos importantes que tenemos en América Latina, prácticamente el 40% está bajo control total o mayoritario de empresas chinas. La mayoría de ellas subsidiarias del Ejército Popular Chino. Ahora, lo que esto implica, bueno, cada uno saca sus conclusiones. Sí, y en Europa pasa algo parecido, dicho sea de pasos, y también algunos Absolutamente. estadounidenses también, donde han Sí, aparecido empresas que empiezan a controlar por la vía de los sindicatos. Recordemos que en Estados Unidos, que sé yo, todo lo que son los estibadores son sindicatos muy potentes en términos de lo que entra o sale de cada puerto. absolutamente. Y no solo, no te diría eso. Además han avanzado en otros territorios como infraestructura crítica más allá de los puertos, específicamente carreteras. Han construido carreteras que son económicamente inviables, pero han logrado que haya varios países de Asia, incluso de Europa Oriental, los Balcanes particularmente, Montenegro, Serbia, Croacia y demás, que han firmado convenios con ellos, con convenios leoninos, donde la tasa de interés forma parte de la cláusula secreta. Esto lo conocemos en Argentina porque se hizo lo mismo, teníamos un swap, y créditos, pero no sabemos a qué tasa, porque ellos exigían que sea una cláusula secreta esto. Eh, con años de gracia, con lo cual el gobierno que firmó ese convenio no se endeudaba y hacía obras. Son inviables económicamente porque en el tiempo no se sostienen. Vos le estás garantizando un tránsito por esas carreteras de peaje que no se cumplen.
con lo cual el gobierno tiene que compensar o prolongar los contratos. Eso pasó en Montenegro, tenía un contrato de concesión por 25 años, ahora es del 99. En el camino hicieron desastres medioambientales de todo tipo, porque no hay ningún tipo de previsión en esta materia. Han hecho convenios por los cuales los trabajadores chinos, todos los trabajadores chinos que están ahí, a ver, te doy un dato reciente, acabo de hablar de Kazajistán. Kazajistán tuvo los Juegos Olímpicos de Asia hace, yo te diría, casi 10 años, construyó una especie de metro que iba por el aire, que iba desde el aeropuerto y recorría toda la ciudad. Eso, producto de una corrupción, quedó interrumpido, la obra quedó a mitad de hacer y ahora la están completando los chinos. En un país que tiene históricamente reticencia muy sólida con respecto a China, porque Rusia está muy activa ahí, no permite que se les vaya del sector. La frontera entre China y Rusia y Kazajistán está blindada al viejo estilo soviético, pero entre Rusia y Kazajistán no hay ninguna frontera. Cruzás como si cruzás de Francia a Alemania, o sea, prácticamente sin controles fronterizos o controles simbólicos. Entonces, esto está ocurriendo. Los estados se endeudan de una manera brutal, son carreteras inviables, ha pasado en muchos lugares, y China se está quedando con esa infraestructura. Ahora, con eso adosa puertos, energía, tierras raras, todo lo que son minerales complicados. O sea, está quedándose y además comunicaciones. Entonces, son algunos sectores clave. Imagínate que vos tengas el control de las rutas de suministro, básicamente tenés la llave y además podés hacer dumping como se te ocurra, porque vos podés tener una tasa para los barcos o el transporte que viene de cualquier lugar del mundo y una diferencial para los barcos chinos. ¿Quién lo va a controlar eso? Entonces ahí tenemos problemas bastante complicados que no sabemos en qué terminan. El otro tema que tienen es que ellos tienen una visión del tiempo que difiere mucho de la nuestra. Para nosotros el corto plazo es un año, mediano plazo son 5 o 10, largo plazo son 20, 25 años. Para ellos el mediano plazo son 25 años, el largo plazo son 100, 200. No tienen apuro. Y además, como si esto fuera poco, son tenedores de deuda de todo el planeta que en vez de quedarse con esos recursos, que son papeles pintados porque la inflación se los va comiendo y la inestabilidad financiera del mundo lo hace inviable, como son grandes acreedores, lo que hacen es, y además son acreedores a base de que de una balanza de intercambio comercial basada en el dumping que ellos mismos generan, con lo cual tienen una cantidad de recursos que convierten rápidamente en bienes inmuebles en los países de los que tienen acreencias. Entonces, se están quedando con medio Manhattan, se quedan con infraestructura crítica de todo el mundo. Imagínate si vos tuvieras el control de todo lo que es comunicaciones por Internet y por cada comunicación te quedarás con los centavos. Bueno, ellos están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con nuestra comida, con nuestra energía, con nuestra tecnología a nivel global. Entonces, y nosotros mientras tanto nos estamos peleando. Para cerrar esta reflexión, te digo, siempre recuerdo una frase que me dijo un chino cuando yo le pregunté qué posición tenían ellos con respecto a este conflicto de Ucrania. Y él me dice, mira, mientras los dos grandes tigres se pelean en la llanura, el mono inteligente se sube al árbol y espera a ver quién gana. Bueno, Y ese es el juego que están haciendo. ahora, en todo esto, ¿cómo incide lo que está pasando en Gaza? Digamos, porque finalmente en Gaza tenemos a Hamas, que es un grupo yihadista, mucho más radical, que no representa necesariamente al pueblo palestino. El pueblo palestino es árabe en general, con diferentes Totalmente. religiones. ¿Ah? Y un Israel que con Netanyahu, que probablemente pensaban que iba a caer, finalmente no ha caído, pero que su respuesta ha tenido un costo político, reputacional, si se quiere verlo de esa manera, y de violación de derechos humanos en la práctica, ya sea por la estrategia que tiene Hamas, etcétera, pero que ha vinculado a los hutíes que quieren apoyar a Hamas. Eso estamos hablando de todo el Mar Rojo, qué sé yo, estamos hablando de Omán eventualmente, donde hay de ejercicio naval entre Irán, Rusia y China. ¿Ya? ¿Cómo incide eso? Porque esto pasa a ser también parte de una ecuación que no todo el mundo entiende. Sí, yo te diría, estamos hablando de prácticamente un cuarto de la población del planeta, 1.700 millones de musulmanes en el planeta y ellos se sienten estigmatizados por este conflicto. Y la verdad es que acá se puso en evidencia con este conflicto, en el contraste con el de Ucrania, que en el de Ucrania el argumento era idealista,
pero lo de Gaza, lo de Israel, puso de manifiesto que acá no hay ningún idealismo en ninguna parte, es realismo puro, porque la misma vara aplicada en los dos territorios se aplica de manera absolutamente opuesta. El mismo país aplica dos criterios totalmente diferentes. Entonces, acá hay un problema serio. Está, yo te diría, prácticamente implementando una política de limpieza étnica Israel en el territorio. Hay intereses económicos detrás de todo esto de los que nadie habla. Los descubrimientos de reservas petroleros en la costa de Gaza, en el Mediterráneo, es un problema. Y hay un segundo tema que es la construcción de un canal alternativo al canal de Suez, que pasaría precisamente por la zona de Gaza. Si Israel lo construye, algunos plantean que es un costo terrible, 55.000 millones de dólares, sé que es lo que se estima este tema, pero a ver, para un canal que factura por año 6.000 millones de dólares no está mal negocio. Recuperas la inversión en 10 años, con la diferencia que la inflación te lo va a comer y además tenés un control geopolítico muy grande, sacás a Egipto de la ecuación. Y ese es el canal de Suez es el canal comercialmente más transitado por el mundo, es el que une Asia con Europa y Estados Unidos, o sea, no es un tema menor. Entonces, ahí hay muchas cosas detrás que se juegan. Efectivamente, Netanyahu sobrevivió por ahora, aunque en Israel todo el mundo dice que ni bien termine esto le va a costar la carrera, con lo cual uno pregunta si él lo quiere terminar o si lo extiende para no se termine. En fin, hay muchas cosas aquí en juego, efectivamente. Y no sabemos muy bien cómo va a terminar este tema, ¿no? Porque Israel aprovechó el momento, le quitó el protagonismo a Ucrania, con lo cual Ucrania está complicada. Para Europa es un problema Gaza, porque Europa ya se ve 2 millones de inmigrantes. Además de los 5 millones de inmigrantes ucranianos, ahora van a ser 2 millones de palestinos que se vienen, que además genera un conflicto cultural. Europa se siente invadida, la población, el ciudadano europeo medio se siente invadido por el Islam. Y eso es un tema que fogonea un poco el avance de la ultraderecha. Y entonces acá tenemos situaciones, yo te diría, bien, bien complejas. Yo te diría, estamos atravesando un periodo muy complejo. Lo que yo me temo es que estas cosas terminen siendo todos conflictos congelados. Vamos a entrar en una guerra 2.0 si no pasamos a la tercera guerra mundial. Lo más probable que sea ese escenario. Parte del tema es que hoy no construimos institucionalidad nueva, son parches sobre instituciones viejas. O sea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones había sido disuelta en la década del 20, se creó las Naciones Unidas con un criterio nuevo. En los 90 apareció el Grupo de los Siete sustituyendo al Consejo de Seguridad como porque el mundo funcionaba en clave económica. Ahora estamos volviendo a la clave geopolítica tradicional. La pregunta es, ¿vamos a construir una institucionalidad nueva? Y no, porque todas las guerras son proxy, no hay guerras directas, con lo cual no va a haber un vencedor claro. Vamos a tener muchos conflictos congelados, así como lo veo yo en este momento, y vamos a tener parches, nuevas instituciones que se van a ir acumulando para ir resolviendo pequeños temas, pero soluciones de fondo creo que no vamos a tener nunca. Vos fíjate, y ahora Abjasia y Osetia, dos regiones, las dos pertenecientes a Georgia, aparentemente estarían, entre comillas, pidiendo ser incorporadas a la Federación Rusa. O sea, te está estallando otro tema en el Cáucaso. Armenia y Azerbaiyán están por ir a un nuevo conflicto bélico porque hay conflictos en la frontera. O sea, por donde mires hay problemas. Y todos aprovechan el mar de fondo. África está en el candelero nuevamente con una serie de conflictos que están escalando y además ahí tenemos Boko Haram que está muy activo. En fin, no veo una solución fácil. Ahora, todos estos conflictos en simultáneos, ¿cuántos conflictos puede enfrentar una hiperpotencia como Estados Unidos? Dos escenarios, tres, pero ya superaron los tres. Entonces, cinco, seis, siete conflictos, bueno, todos están aprovechando el momento para avanzar sus intereses en este camino y los avanzan de la peor manera, ¿no? Manos militares. ¿Sí? Ahí en este escenario, que ha sido para complejizarlo, quizá un poco más, pero creo que es importante, ¿qué pasa con el terrorismo hoy día a nivel global y qué pasa con el crimen organizado? Porque son dos palabras o dos actores que cada vez empiezan a tener mayor relevancia, incluso mayor relevancia que frente a un Estado, por ejemplo. O sea, el crimen organizado parece, porque el crimen organizado es una nube, ¿ya? Que pareciera estar en todas partes, omnipresente, tiene el don de la ubicuidad, está en todas partes al mismo tiempo, Sí. y un terrorismo que pareciera estar así solapado esperando para poder actuar. Sí, yo te diría que son, tanto el crimen organizado como terrorismo son dos categorías que nos quedaron un poco viejas.
El crimen organizado es una cosa relativamente simple porque es una economía, a ver, es un actor no estatal ilícito, es una empresa ilícita. El problema es que ya han superado esa instancia. Hoy están jugando más en el territorio de la mafia porque hoy controlan territorios. Ya no se trata de controlar un negocio, de hacer un negocio. Entonces, y por otra parte, tampoco los terroristas hoy funcionan en clave ideológica. Es terrorismo, crimen organizado, desplegando tácticas terroristas y grupos terroristas haciendo actividad de crimen organizado porque necesitan financiarse. La pregunta es, ¿esas dos categorías siguen siendo tales o hoy tendríamos que hablar de algo más amplio que englobe los dos, que podríamos llamar violencia organizada? Eh, y entonces, en ese territorio vos tenés una especie de, por debajo de la formalidad del Estado moderno que no resuelve el problema del ciudadano común, quien se encarga del ciudadano común es esta violencia organizada o poderes informales vinculados a la economía formal que socavan a los gobiernos, porque cuanto más economía informal tenés, menos impuestos y por tanto menos capacidad fiscal de financiar justicia, educación, salud, etcétera, etcétera, servicios que proveen a sus más fieles seguidores estos grupos mafiosos, sea llamarlo crimen organizado o llamarlo terrorismo, ¿no? Eh, entonces, es como que estamos dentro de un mismo territorio con dos sistemas de gobernanza. Una gobernanza formal que es para cada vez para menos y otra gobernanza informal que cada vez se amplía más. Entonces, hoy tenemos gerentes del pobrismo eh, que además son los que te aportan el voto a los políticos. Yo siempre digo, en América Latina prácticamente cualquier presidente puede explicar de manera más o menos prolija cómo financió su campaña, pero no te vayas mucho más abajo porque estás en problemas. Hay países donde, a ver, hay gobernadores, hay alcaldes, hay intendentes que no pueden explicar cómo financiar una campaña. Hoy una campaña, para un ejemplo, en la Argentina un intendente, estamos hablando de por lo menos de entre 8 y 15 millones de dólares. ¿Dónde sacó esa plata? Y no es un candidato, porque por cada municipio tenés 3 o 4 candidatos. Hay 1.500 municipios. ¿De qué masa de dinero estamos hablando? Ya no hablemos de los concejales, de los regidores y todo. O sea, eh, la política, ¿cómo se financia? Entonces, ¿quién te acerca el voto? Eh, Había una tradición de hablar narcopolítica. El problema es que el narco hoy tampoco es tan narco. Hoy el narco es polirrubro. Entonces hoy son tipos, por ejemplo, en Centroamérica, que se habla tanto de las maras, el mayor negocio de las maras no es la droga, es la extorsión. Lo mismo pasaba en Colombia. En Colombia el mayor ingreso de los grupos narcos no era la droga, era la extorsión. La mayor recaudación que tienen los carteles mexicanos hoy está en el aguacate, en la palta, no está en la droga. Ellos controlan, el aguacate a nivel mundial multiplicó su precio en el mercado 15 por 15 en comparación con los precios de hace 10 años. Es un producto de lujo, antes era un producto de lujo controlado absolutamente por los cárteles. Entonces, eh, yo te diría, acá tenemos un problema muy serio que es la informalidad. Una informalidad que ha sido funcional, se la dejó estar y estamos en este problema. Yo siempre digo, nosotros nos quedamos con la política del siglo XIX, pero tenemos una economía del siglo XXI. A ver, en la Argentina hay un distrito electoral donde hasta hace unos años la edad promedio del votante era de 147 años, si uno leía el padrón, porque votaban los muertos. La cosa. Ahora, anda a sacar el crédito con documento de un muerto, no duras ni 3 minutos. Hubo una anécdota, un periodista en la provincia de Misiones, no me acuerdo si fue en el año 93, 95, no, por el estilo, un periodista encara al gobernador de la provincia que estaba yendo a votar a las 8:30 de la mañana y le pregunta, ¿usted sabe que su bisabuelo ya votó? Porque en el padrón figuraba a las 8:30 que el bisabuelo, que ya obviamente no existía hace por lo menos 50 años, había votado. Eh, Esto, ¿entendés? Entonces, el Estado se convirtió en un lastre para la economía. Entonces, la economía hoy se apoya más, se apoya mucho en la informalidad. Te doy un dato. Hay un dato hay un think tank en Washington que trabaja asuntos financieros internacionales. Ellos publicaron un documento hace 4 años que dice que 3 de cada 4 dólares que se lavan en el mundo lo hacen a través del comercio formal, del comercio internacional formal. Solo 1 de cada 4 dólares lavado proviene de actividades ilícitas. En la cosa. Ahora, estamos en un tema complicado, ¿no?
¿sí? Ahora, digamos, ya hemos entrado un poco a América Latina. América Latina está hoy ¿Ves? día entre las derivadas progresistas de izquierda, con Petro, con Lula, el escenario, digamos, electoral en México, con un AMLO que está cuestionado y los candidatos que igualmente tienen algún grado de cuestionamiento. Tenemos un Milei que ha cumplido 100 días y que pasa a ser el bicho raro, digamos, dentro de América Latina con todo lo que ha significado eso y las complicaciones que tiene el Congreso para sacar adelante sus leyes. Un Chile con un Boric que pareciera estar mirando el horizonte, la lontananza, qué sé yo, pero no haciendo muchas cosas. Digamos, ha cumplido 2 años de gestión y no pareciera estar haciendo lo que la ciudadanía espera que haga. Entonces, un Ecuador, ya vemos cómo está, con toda la crisis de seguridad, un Perú en un desorden que trata de navegar, un Uruguay que también se está complicando a pesar de ser un país más tranquilo. ¿Cómo se ve América Latina? Mira, yo te diría, lo que yo veo en América Latina hoy por hoy es una especie de proliferación de predicadores políticos. Están Ya. convirtiendo la política en una religión. La gente, como no te dan respuestas, no te dan resultados, apuestan a la creencia, a la fe de la gente. Milei se basa en la fe, él no va a poder resultados en los próximos 6 meses. Y la gente apostando a que él pueda dar resultados en 6 meses, lo sigue apoyando. Con Bukele pasó lo mismo. Bukele se lleva puesta la democracia, pero logró efectividad en resolver un tema que en Salvador, vos lo conocés muy bien, era invivible. Y la gente no le importa todo lo demás con tal de poder caminar por las calles con cierto margen de tranquilidad. Lo que pasa es que cuánto te dura esto, porque a vos te estás contento cuando llevan un tipo tatuado. Mm. Después se terminaron los tipos tatuados, vienen los no tatuados, pero que se puso. Ahora, cuando se van a llevar preso a tu hijo sin ninguna causa y va a ir a esa cárcel, que es una especie de depósito humano, una especie de Auschwitz moderno, bueno, ¿cómo seguís con esto? Hoy por hoy está dando resultados, pero yo no sé cómo sigue en el tiempo. A AMLO le pasa lo mismo, o Mm. sea, están basados en la fe. Petro es otro caso. Eh, y tenemos de esto de derecha y de izquierda. A ver, Bolsonaro lo tenías en Brasil, Lula lo mismo. O sea, estamos viviendo una polarización de la política con brechas muy grandes en la sociedad, donde ya no se discute la efectividad, sino se discute la fe, lo que yo creo en el tipo, más allá de que el tipo no lo cumple. Mm. Eh, pero está pasando en todo el mundo, en Europa pasa lo mismo. Fíjate, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Mm. Meloni en Italia. Es decir, Trump en Estados Unidos. Yo, como veo hoy la situación, Trump es candidato opuesto, a pesar de que las encuestas le dan a Biden 5% más, pero la verdad es que yo creo que ni siquiera parte de los demócratas lo van a volver a votar a Biden. Ay. Y esto va a ser un problema. Bueno, en fin, estamos en un escenario, bueno, y ahí viene la fascinación. ¿Por qué está fascinado Orbán? Vos fíjate, eh, Milei está fascinado con Orbán y está fascinado con Trump, pero no le gusta Putin. Ahora, la paradoja es que sí, tanto Orbán como Trump les gusta Putin, porque son liderazgos fuertes. Entonces, hay una especie de los autócratas están avanzando. El caso de Bukele es un autócrata efectivo y eso es lo que le da apoyo. Ahora, ¿cuánto va a durar? No sé. No, la verdad que no sé. ¿No? O sea, digamos, yo creo que hay muchas expectativas respecto a lo que va a pasar con Bukele, lo que va a pasar yo diría, con Petro. Petro, digamos, está haciendo Sí, cambios, pero está con un cuestionamiento interno, totalmente. no tiene mayoría en el Congreso, lo propio le pasa a Lula. O sea, el gran tema es que todos estos autócratas que llegan no tienen más posibilidades que aumentar su cuota de autoritarismo porque no manejan el Congreso. Y el No Congreso manejan. está fragmentado, pero enormemente. Sí. ¿Cómo es el rol de América Latina en este escenario mundial de Ucrania, de Gaza, de China, de India? Porque pareciera ser que estamos tan mirándonos a nosotros mismos, que no estamos viendo cuáles son las oportunidades que hay a nivel mundial. Bueno, paradójicamente las oportunidades son enormes. Y te digo porque hay varios temas. La pandemia misma nos dejó mala herencia, pero también buenas. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el gran mercado nuestro, nos guste o no, pero también México y Canadá están buscando alternativas para no tener dependencia de una cadena de suministro única. Cuando vos dependes de un único proveedor, el riesgo es que si en la cadena falla algo, tenés un problema. El caso Evergreen, ¿te acordás que Sí, se sí. quedó atravesado en el canal de Suez durante 15 días? Quedó todo el mundo bajo un problema serio. A ver, a la segunda semana de Evergreen, para que te des una idea, en las calles de Los Ángeles se habían acumulado
tantos contenedores que los contenedores empezaron a depositarlos en los estacionamientos de los shopping malls y en los estacionamientos de los barrios residenciales, porque no había dónde acumular esos contenedores, porque la navegación marítima se detuvo. Seguían llegando los barcos al puerto, descargaban, pero no tenían a dónde ir, consecuentemente, y muchos de esos encima eran productos perecederos, con lo cual tenés otro problema adicional. Bueno, entonces hoy está buscando diversificación y acortar las líneas de suministro, es decir, tener varios proveedores y que estén más cerca. A ver, para América Latina es una oportunidad de oro. No sé por qué no estamos aprovechando, estamos durmiéndonos con este tema. Pero es la oportunidad y eso nos permite además capturar inversiones, porque acá no se trata solamente de materia prima, productos semielaborados, productos industrializados, de todo tipo, de lo que quieras. Recuerdo otro detalle. Los países más desarrollados tienen un problema de sobreregulación. Se han regulado tanto que prácticamente una inversión siempre es muy compleja. Nosotros tenemos menos regulaciones que nos permiten absorber esas inversiones de corto plazo, pero para nosotros son clave porque nos permiten pegar un sueldo cualitativo. No lo estamos Exacto. aprovechando, estamos dormidos. Nosotros estamos, como vos decís, mirándonos el ombligo y discutiendo si Petro o Maduro. O sea, francamente, Sí. parece ridículo, ¿no? Sí, digamos, todo lo que se estaba proponiendo en términos del Estados Unidos, del Indo-Pacífico, toda esa mirada más estratégica que surgen con Obama en su minuto, ahí que luego con Xi Jinping también los diferentes planes quinquenales de China, parecían haber quedado en retardo, o sea, Sí, retardados, digamos, están en suelto letargo ahora. Pareciera no haber mucho, pero sí hay mucha actividad de conexión y de interacción con América Latina de las potencias, tanto a totalmente. nivel no solamente económico, y también militar. Sí, lo que hemos recuperado es aquello que habíamos pensado en los 90 que desapareció, porque ahora las zonas de influencia, los patios traseros volvieron a aparecer. Entonces, tener Mm, en el frente del Pacífico acuerdos con Asia, que es el patio trasero reivindicado no solamente por China, sino también por India, que es una potencia emergente muy fuerte, la estamos ignorando, la estamos minimizando, pero está muy avanzando. Y en una medida menor, Turquía en otro ámbito, pero digamos, si sumamos esos tres, a Occidente, ¿qué le queda? América Latina y una parte de África. Y África está básicamente controlada por inversiones chinas, con lo cual África tampoco tanto. Pero sí, yo te diría, América Latina tiene una gran carta para jugar acá y nosotros tenemos una oportunidad que ya te digo, estamos desaprovechándola de manera muy torpe, ¿no? Porque estamos en una disputa. Además, volvimos a los movimientos pendulares, es una cosa ridícula, ¿no? O sea, saltamos de la extrema derecha a la extrema izquierda, o como quieras llamarlo, mm, o del extremo populismo de derecha al populismo de izquierda. Eh, Argentina, como siempre, contramano. Digamos, teníamos gobierno de izquierda en la época en que mejor podríamos haber aprovechado las circunstancias internacionales de los altos precios de los commodities. Bueno, nosotros en ese momento tenemos un populismo que se dedicó a gastar de manera ridícula en planes sociales y generando cuatro generaciones de gente que no sabe trabajar ni quiere trabajar ya porque no tiene el hábito, y así sucesivamente. Ahora, por otra parte, tenés otros países que se están yendo saltando a la izquierda. Entonces es como que tenemos una especie de locura interna. A ver, Milei es un tipo que llega al poder yendo a una interna del Partido Republicano, apoyando a Trump, que ni siquiera lo quieren los republicanos, en el medio de una administración demócrata cuyo voto necesitas en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, porque estamos todos locos. Y al mismo tiempo se enoja con Lula, apoya a Bolsonaro, cuando Lula acaba de ganar las elecciones. Entonces, así todo, vos fíjate que Brasil, o Lula por lo menos, es lo suficientemente pragmático para ver esa situación y decir, sigamos por adelante, los intereses nacionales ante todo. Yo te digo, más coherente que los demás. Perú está en problemas, ustedes lo conocen muy bien porque lo tienen más cerca que nadie. Ustedes mismos están en problema. El crimen, la delincuencia ha pegado saltos brutales en toda la región, pero brutales. O sea, países que estaban en un dígito, incluso a la mitad de carrera, Chile mismo, 3 puntos hoy, ¿cuánto tiene? Uruguay tenía casi 4 o 5 puntos de tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, hoy casi triplica esa tasa. A ver, 4 países de nuestra región, 4 países solo de los 208 que hay en el mundo, 4 países, Chile, México, Colombia y Venezuela, representan el 25% de los homicidios del planeta. O sea,
35% de los homicidios del planeta ocurren en nuestro continente, que representa, sí, sin contar Estados Unidos y Canadá, que es el 8% de la población del planeta. Tenemos 2 de cada 3 secuestros mundiales, secuestros de personas a nivel mundial, ocurren en nuestra región. Estamos complicados. Y nosotros nos peleamos por cosas, mientras tanto nosotros nos dedicamos a discutir política. ¿Cuánto podés invertir en un país cuyo costo de seguridad para la empresa representa el 24% de tu inversión? Y No, esas tasas tenemos en la región. Entonces te vas a invertir a un país árabe, aunque no lo conozcas, aunque que suponemos que está lleno de terroristas, porque ahí el riesgo de seguridad es inferior a 4 puntos. Sobre 24 que tenemos en América Latina, en algunos casos, es ridículo. Ahí estamos bien complicados. sí, ya nos queda poco tiempo, Juan. Digamos, quiero quizás aprovechar tu experiencia en términos de las reformas policiales y de inteligencia, porque finalmente, frente al crimen organizado, donde hay corrupción, chantaje, soborno, secuestro, en fin, una serie de tentaciones alrededor de cada uno de los tomadores de decisiones en el sistema policial, de justicia, de inteligencia. Digamos, ¿qué cosa ha pasado? Porque finalmente, acá en América Latina hay una visión de la inteligencia casi del siglo XX, sí, que no siglo XIX, como muy básica. ¿Qué reflexión tienes tú con la experiencia? O sea, vas a ir mirando el escenario que tenemos. Bueno, digamos, acá en Chile, por ejemplo, tenemos, digamos, recién tuvo que renunciar un director de Policía de Investigaciones, por haber filtrado información reservada sobre caso a un abogado de la contraparte. Tenemos a un general director de Carabineros también cuestionado por no haber estado presente, digamos, controlando la tropa en la calle cuando él era el superior máximo. Entonces, ¿cómo ves el tema policial de inteligencia? Mira, te voy a agregar algo más autodiagnóstico. El actual ministro de Justicia de la Argentina, Cunio Libarón, sus principales ¿Mm? clientes en su actividad privada eran narcotraficantes, los grandes narcotraficantes de la Argentina. Este tipo es ministro de Justicia. Entonces vos decís eh, que además es ministro de Justicia, como sabes, todos los ministros de nuestra región son ministros por unos años, pero después vuelven a la actividad privada. Entonces, ¿qué va a defender más al Estado o sus futuros clientes en este momento? Uno nunca sabe. Pero bueno, no. Yo te diría, acá tenemos 2 problemas. Uno es, eh, por más reformas judiciales que hagamos, si no lo acompañamos de buena modernización de la justicia, esto es un problema. Porque en definitiva, quien condena y quien define si hubo delito o no es la justicia, y ahí tenemos bastantes problemas. Es cierto que nuestras capacidades tecnológicas en materia de seguridad se han atrasado, como vos decís, muchísimo. Para darte un ejemplo, si vos comparás cuánto ha crecido el presupuesto de salud y educación producto de la nueva tecnología, en los últimos 50 años se ha triplicado o cuadruplicado. Lo mismo no pasó en seguridad. Y el argumento que te dicen es, bueno, a ver, cuando yo era chico, la tecnología más cara que había en el aula de mi colegio era la tiza. El mapa que colgaban, que estaba en cartoteca. Hoy, en cualquier aula, todos los chicos tienen una computadora y hay un proyector que cuesta $1.500 para que los chicos trabajen en no sé si me entendés. Sí, sí. Ahora, en seguridad pasó lo mismo. La pregunta es, ¿avanzamos en la misma proporción en la inversión en materia de seguridad que invertimos en lo demás? Y ahí vemos que no. Este es un problema. Segundo problema es que tenemos que dejar de pensar en una policía reactiva. A ver, una política de salud pública se encarga no de que la gente se cure, sino de que la gente no se enferme. Entonces, nosotros tenemos una política, y ahí entro en una larga disputa académica con todo el mundo que trabaja en temas de seguridad. La política criminal es una política cuyo responsable es el fiscal o el juez en todo caso. Porque ¿en qué consiste la política criminal? Quien las hace, las paga, pero ¿quién define quién paga y quién las hizo? Eso es la justicia, no la policía. Entonces, la policía debería dedicarse el 85 o 90% del tema a prevención, porque la reacción pura es solamente ir a levantar cadáveres, pero no evita que mañana no aparezcan más cadáveres. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Nuestra policía está abocada básicamente a la reacción y no a la prevención. Entonces, estamos curando enfermos y no evitando que se enfermen. No digo que no haya que curar, Bien. pero también tenemos que evitar que se enfermen. Y en esa materia tenemos un agujero total, es un espacio vacío. Y esto pasa, yo te diría, prácticamente en todo el mundo, no es un caso exclusivo nuestro. Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Están intentando resolverlo, pero tenemos problemas, sí, definitivamente.
¿no? O sea, y tengo un problema serio, es decir, porque en la policía, por ejemplo, yo diría hay un déficit importante si hablamos de inteligencia, de lo que es inteligencia criminal, particularmente. Y, Totalmente, y se confunde la inteligencia con la visión militar, con digamos, el Estado, el gobierno, qué sé yo, pero se requiere una inteligencia criminal mucho más potente. Los esfuerzos de totalmente. Interpol, de Europol, van en ese sentido, pero no logran traspasarse a esta suerte de cultura corporativa que hay en las policías actualmente, digamos, y eso uno lo ve en toda América Latina. Mira, yo te digo, nosotros tenemos una larga tradición de tener policías militares o militarizar a nuestra policía. Tal es así Mm, que vos, fíjate, si vos vas a Inglaterra, para darte un ejemplo, ¿cuáles son las jerarquías de los policías en Inglaterra? Vos tenés el constable, policía raso, el sargento, no hay cabo primero, nada, sargento. Después va el inspector y de ahí el inspector jefe. De ahí para arriba son cargos políticos, son cargos de jefaturas, nada más. Nosotros tenemos 8 7 grados de suboficiales, 6 grados de oficiales. Entonces, en vez de tener gerentes de seguridad, tenemos militares. Y el problema del militar en la seguridad es la siguiente. El militar es un tipo preparado para la crisis y se educa para la crisis. El policía es igual que el médico, es dual. El 90% del tiempo no está en crisis ni está bajo supervisión de su superior. A ver, cuando vos mandás un pelotón, el cabo está a cargo de su gente permanentemente en el pelotón en la guerra. Y el cabo está bajo orden del teniente, porque como es una crisis, ahí el mando es permanente. Ahora, nuestro policía, el 90% del tiempo está solo, no tiene al cabo al lado, ni al sargento, ni al teniente, está solo y tiene que resolver temas. El problema es que creemos que nuestra policía es como lo era hace 120 años, un grupo de fascinerosos mm, que infundían respeto y hacían cumplir cierto orden que no estaba descrito. Hoy nuestros policías pasan por una academia, se forman durante 4 o 5 años igual que un médico. Imagínate un médico preguntándole al director del hospital cada vez que tienen que recetar algo. Es ridículo. Ahora, nuestros policías todavía no están bajo ese régimen. Tenemos que deshacer esto, ir a un sistema descentralizado y exigirle, Chile es un prócer en esta materia, gestión por resultado. A vos te dieron un cuadrante y ahí te exigen resultados, no importa que hagas, llega el resultado. El médico tampoco le dicen qué receta le recomendó a cada paciente. ¿Por qué circunstancias? A uno se le da una cosa, a otro otra, porque hay otros aspectos que influyen. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr, que tener gerentes profesionales de la seguridad y no sargentos militarizados que impongan el orden, porque la realidad es otra, es totalmente diferente a nuestra realidad. sí, también me he encontrado con lo que es una realidad hoy día que todas estas nuevas generaciones de políticos tienen una idea eh, muy corta, muy compartimentada, lo que es el tema de seguridad, o muy ideologizada, si se quiere. También el tema de inteligencia, pero no saben para qué sirve la inteligencia. No tienen ¿Ah? idea. No tienen idea, digamos, y pareciera ser que hay un nicho en los cuales no sé, digamos, hacer una suerte de inducción. Si usted quiere ser político, tiene que saber cuáles son las herramientas de la gestión política, porque la verdad es que no basta con que sepa políticas públicas o economía, qué sé yo, estatal, sino No, que a ver, saber cómo tomar decisiones. la inteligencia de los políticos es curioso, ¿no? Te doy el caso de Argentina. Cuando Alfonsín llegó al poder, en la Secretaría de Inteligencia del Estado había 2.800 funcionarios y a él le parecía una locura eso. Pero rápidamente tomó el saborcito y empezó a usarlos para lo que la inteligencia le proveía, alcahuetería sobre sus opositores, básicamente, ¿no? ¿Quién tiene qué amante? ¿Dónde va? ¿Con ¿Ah? quién habla? Entonces, en vez de hacer inteligencia real. Entonces, no tenés análisis que te permita de una manera de pronóstico o de prospectiva, ver hacia dónde vamos, si estamos yendo bien, cuáles son los riesgos. No tenés esto. Lo que tenés es alcahuetería básica, muy elemental, muy ridícula, muy absurda, que sirve para la pequeña rencilla, pero no para las grandes cosas. Entonces, cuando se va Alfonsín, dejó 4.100. De 2.800, que lo iba a reducir, dejó 4.100. Menem dijo, yo lo voy a recortar. Dejó 7.000. Hoy estamos en 12.000. Y así vamos creciendo porque no la entienden. Este es el problema. No la entienden, no sabe para qué le sirve, no sabe cómo la pueden, tampoco la dirigen. Entonces lo que vos tenés es una policía que se autodefine lo que tiene que hacer, tenés una inteligencia que se autodefine lo que tiene que hacer en el margen de lo que el presupuesto les permite hacer, que básicamente es nada, es muy poco. Entonces es repetir lo que venimos haciendo toda la vida. Entonces no hay innovación. Es más, nosotros castigamos al innovador en la seguridad y en la inteligencia. Vos haces, si vos haces lo mínimo imprescindible que el reglamento te impone, vas bien y seguís en tu carrera. Ahora, si vos arriesgás y te sale bien,
te ganás el odio de tus compañeros porque le vas la vara. Si te salió mal, te castigan. Entonces, ¿qué haces? No Exacto. arriesgas. Preferimos ir por la no innovación. Y esto es lo que estamos haciendo en inteligencia y en seguridad. Un desastre. Imagínate si la medicina caminara por esa vía o la ingeniería caminara por esa vía. Errores puede haber, pero los errores se corrigen. Sobre los errores se aprende. Pero no arriesgamos. Nosotros hace 60 años no innovamos. Fíjate una cosa. Tenemos un problema de superpoblación carcelaria. ¿Lo resolvimos? Cuadruplicamos la población carcelaria en América Latina en 30 años e incrementamos la capacidad carcelaria en solamente el 12%. Entonces, convertimos las cárceles en grandes centros de comando y control y centros de reclutamiento. Imagínate, yo entro en una penitenciaría donde me meten en una celda donde hay 4 camas, pero somos 10. ¿Quién duerme acostado? Y el más duro, porque ahí el penitenciario a la noche no está. Ahora, el más duro, vos, si entras porque robaste una gallina y querés dormir, porque te dieron 60 días de cárcel, querés dormir, tenés que negociar con este tipo y este tipo te va a decir, para que vos puedas dormir acá, tu familia tiene que empezar a ver droga en el barrio y entonces yo te permito dormir acostado. Entonces lo reclutan. Es absurdo, estamos poniendo a disposición de estos mafiosos a una serie de gente que son gente que sería fácilmente recuperable, pero estamos haciendo esta estupidez. Y paradójicamente le damos la seguridad que no tienen afuera. Porque estos grandes narcos en la calle los matarían en 2 minutos, pero no. Nosotros, con recursos del Estado, los protegemos en las cárceles donde comandan el crimen afuera. Una cosa de loco. Les pagamos la calefacción, les pagamos la comida, les pagamos la vivienda y encima los defendemos. Y ellos de adentro nos viven atacando. Una cosa delirante. No, impresionante. No, 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 francamente impresionante, Juan. Digamos, ¿cuál sería digamos, tu reflexión optimista respecto a lo que se viene y cuál sería tu reflexión pesimista respecto a lo que se viene? Porque finalmente, digamos, tanto tú como yo y todo lo que nos dedicamos al tema de análisis, vemos que hay un mundo convulsionado, un mundo complejo, con tomadores de decisiones que están pensando más en sus intereses personales, más que el construir algo asociado a un bien común. ¿Cuál sería la reflexión optimista y la pesimista? Mira, la optimista es estamos finalmente entendiendo que nada de lo que estamos haciendo da resultados. Y estamos finalmente entendiendo que aquello que decía Albert Einstein, que decía locura es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Estamos entendiendo eso. Creo que estamos llegando al punto en el que vamos a empezar a probar cosas distintas. Y eso es una buena situación. Vamos a empezar a arriesgarnos a hacer cosas de una manera distinta. Necesitamos empezar a dar respuestas a la ciudadanía. Hoy la seguridad, cosa que hace 5 años te perdías votos hablando de seguridad, hoy ganás votos con seguridad. Ahí tenés a Bukele, lo tenés a Milei, que con esto han ganado. Y esto es un ejemplo que en la región cunde. Entonces, eso yo te diría es bueno porque revierte una tendencia en la que hablar de seguridad era la agenda de la extrema derecha de los nazis, de los represores. Entonces, no, bueno, hoy seguridad sin seguridad no se vive, punto. Esto ya la gente lo entiende, sin seguridad no hay desarrollo. Entonces, eso es la parte positiva y yo creo que acá hay un camino interesante a recorrer. También es cierto una cosa, en nuestra región, si yo la comparo con otras regiones, nosotros hemos consolidado una cantidad de expertos en temas de seguridad en el ámbito académico que en otras regiones no hay. Lo hay en Europa, lo hay en América Latina, pero no lo ves en África, no lo ves en Asia, recién están empezando. Y en esto estamos, yo te diría, años luz adelante. Quizás nuestro problema es que tenemos pocos recursos para esto y no sistematizamos lo que aprendemos. Si nosotros sistematizáramos y pudiéramos intercambiar, tuviéramos congresos internacionales en estos temas en el ámbito académico, sería mucho más útil. Una tradición que en la cultura anglosajona es muy fuerte, en la nuestra no lo es. Eh, Eso yo te diría es lo bueno y yo creo que acá tenemos una gran oportunidad y yo creo que finalmente vamos a ir por esa vía. El escenario pesimista es que volvamos a hacer intervenciones de corto plazo. Lo que dijiste hace un Sí. rato, nuestros políticos no entienden el tema porque lo único que le importa es ganar la próxima elección, en 2 años, en 4 años. Lo que pase de acá a 15 años no les interesa. Y la verdad que el problema es que todo lo que es prevención no es de corto plazo. Yo no puedo resolver temas de prevención, no puedo cambiar cultura de violencia por una de no violencia, cultura de legalidad en 2 o 3 meses. Eso no ocurre así. Y esto es un tema que amerita ser tratado. Y el otro tema es que está empezando a crecer el concepto de partenariado público-privado.
hoy ya no solamente seguridad es un tema público, sino pasó a ser un tema relevante de lo privado. Entonces, cuando lo privado empieza a presionar sobre lo público para que resuelva este tema, eso también hace que tengamos un escenario positivo. Así que bueno, esto es un poco los comentarios que tengo sobre esto. Muchas gracias, Juan. La verdad que las reflexiones quedan para que usted que nos está viendo, escuchando, para poder conversar y entender, diría, la complementariedad que hay entre la visión de mundo con lo que pasa a nivel local que lo que pasa en otro entorno. Así que, Juan Bélico, te quiero agradecer enormemente tu gentileza y buena disposición. Y bueno, bueno, imagino vas a regresar a Kazajistán ya en algún instante de la La vida. semana que viene, Tayikistán y después Somalia de nuevo, así que sigo por la zona. Bueno, no, Bueno, muchísimas gracias a ti, Guillermo, y la verdad que te felicito porque hace varios años que estás con esto y realmente creo que es un gran aporte lo que se hace poner este debate a la luz pública, ¿no? Un no. gran abrazo. Igualmente para ti, Juan, un gran abrazo. Y para usted que nos sigue semana a semana, muchas gracias. Converse en su casa, converse sobre estos temas para que, digamos, sea curioso porque ver lo que pasa en el mundo, en la región, ayuda también a entender lo que pasa en nuestro país. Pero a su vez también, conversar estos temas es conversar para fortalecer la democracia. La democracia se fortalece en el diálogo y en el diálogo de una visión, no tanto con sesgo, sino que a partir de esta perspectiva que Juan nos ha ayudado en esta oportunidad a tener ahí en la mesa y que nosotros colocamos a su disposición para que usted converse con su familia, amigos, nietos, amistades, etcétera. Conversar, la conversación con contenido es fundamental para poder fortalecer la ciudadanía y nuestra democracia. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.